Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión estamos en la comparativa entre el anime y la novela de Mushoku Tensei. El episodio 6 adaptó el capítulo 4, 5 y 6 de la novela ligera en su octavo volumen. Y desde el capítulo 69 hasta el 71 de la novela web. Bueno, ahora sin nada más que decir, empecemos con el video. Número 1. Mientras Rudeus explica su rutina diaria, por un momento menciona que se inscribió a una clase en donde enseñaban magia curativa, magia divina y magia de barreras. En la novela se da un poco de información sobre estas magias. En el caso de la magia divina, o también llamada magia de exorcismo, este tipo de magia era muy difícil de utilizar, ya que dependiendo del enemigo al que se enfrente, el hechizo que debía recitar cambiaba. Es por ello que para ser un mago divino, se debía memorizar cada uno de los hechizos para utilizar el correcto durante el combate. También se menciona que algunos espadachines de primera clase son capaces de cortar fantasmas sin la necesidad de utilizar magia de exorcismo. En el caso de la magia de barrera, esta es principalmente utilizada con la ayuda de círculos mágicos. También hay opción de utilizar las barreras mediante hechizos. Se menciona que la religión de Milis poseía los derechos de la magia divina y de barrera. Esto provocó que estuviera completamente prohibido enseñar estas magias. En el caso de la Universidad Mágica, ellos consiguieron enseñar lo básico de estas magias, después de insistirle a la iglesia durante 2 años. El único lugar en donde se podía aprender sin restricciones estas magias era en las iglesias de la religión de Milis. Rudeus menciona que quería aprender a utilizar una magia de barrera resistente a los ataques físicos. Esta magia era de nivel intermedio, por lo que no se podía aprender en la universidad. Por cierto, el profesor de Rudeus le dijo que sabía utilizar esta barrera física, pero lamentablemente no podía enseñarle a hacerla, ya que si hacía esto, la religión de Milis lo iba a arrestar. Y para terminar con esta parte, solamente los magos de nivel santo o superior podían hacer una sola barrera que resistiera ataques físicos y mágicos. Número 2. Había 2 razones por las cuales Sanova no podía crear muñecas. La primera de ellas era que no podía utilizar la magia en silencio. Rudeus se dio cuenta que la magia en silencio era algo muy difícil de ver, ya que él solamente conocía a 3 personas que usaban magia en silencio. Estos eran Orsted, Fitz y Sylphie. También había escuchado que uno de los profesores de la Universidad Mágica podía utilizar magia en silencio, pero lamentablemente había fallecido el año pasado. La segunda razón era por su baja reserva de maná. Rudeus menciona que el hacer figuritas demandaba una cantidad alta de maná. Él normalmente hacía figuritas cuando sus reservas estaban al máximo. Rudeus en sus días de aventurero se empezó a comparar con otros magos. Él pensaba que tenía 4 veces más maná que una persona común. Sin embargo, parece ser que esta cifra era mucho mayor. Más adelante Rudeus le enseñaría otro método para crear figuritas a Sanova. Sanova llegaría a crear una figurita mediante este método, pero la figurita que había creado era la típica que hacía un aficionado. En pocas palabras, estaba horrible. Rudeus menciona que en su anterior vida se habría reído a carcajadas al ver esta figurita. Sanova también se dio cuenta de lo horrible que era esta figurita y empezó a llorar. Por cierto, ya habían pasado 2 meses desde que empezaron a hacer este entrenamiento. Número 3. Ahora un poco de información sobre la esclavitud.
En los territorios del norte, la mayoría de países había legalizado el comercio de esclavos. Incluso esta era una de las claves de la economía de estos países. Había distintas formas en que alguien se convierta en esclavo. Por ejemplo, había personas huérfanas debido a las guerras. Había padres que vendían a sus hijos. También había personas que se vendían a sí mismos para ayudar a sus familias. Incluso había rumores de que en lo más profundo del gremio de asesinos había un rancho en donde criaban esclavos. En el caso del país de Ranoa, no era necesario utilizar esclavos como mano de obra, ya que este país era muy próspero. Pero lamentablemente en los demás países pobres, la esclavitud era algo muy recurrente. Los esclavos normalmente eran utilizados como mano de obra. También eran comprados por la milicia o por bandas de mercenarios. En el peor de los casos, eran comprados por el gobierno, para ser utilizados como carne de cañón durante las guerras. Número 4. Rudeus estableció 3 criterios para escoger un esclavo. El primero era que tenía que tener 5 años como mínimo. Si tenía una edad menor a esa, era altamente probable que no pudiera hablar. El segundo criterio era que tenía que ser de raza enana, ya que ellos tienen unas manos muy diestras. Y el tercer criterio era que debía ser una niña bonita. Esto era por preferencia personal de Rudeus. El chico recibiría regaños por parte de Sanova y Fitz al mencionar el tercer criterio. Más adelante, el comerciante de la tienda se haría presente. Este ignoró por completo a Fitz y Rudeus. Solamente se dirigió educadamente a Sanova. Este último, al ver el trato que recibió su maestro, agarró la cara del comerciante y lo elevó en el aire. En ese momento, 2 guardias musculosos se fueron encima de Sanova. Sin embargo, no pudieron moverlo ni siquiera un centímetro. Sanova, con un simple movimiento de hombros, se quitó de encima a ambos sujetos. Después Rudeus lo calmaría y le pediría que suelte al comerciante. Se podía ver una expresión de miedo en los ojos del comerciante. Por cierto, cuando Fitz vio a los guardias encima de Sanova, inmediatamente se puso enfrente de Rudeus, con su varita en la mano para tratar de protegerlo de los guardias. Bueno, después vendría la charla con el comerciante que se vio en el anime. Por cierto, el comerciante que atendió a Rudeus y el comerciante que estaba a cargo de la esclava enana eran diferentes. Más bien, el anime utilizó el aspecto del segundo comerciante que acabo de mencionar. Por cierto, este sujeto conocía a Rudeus, ya que había escuchado las historias de Quagmire, en donde decía que había derrotado a un dragón rojo. Número 5. Algunos datos sobre Juliette. Ella tenía 6 años. Ella llegó a ser esclava debido a que su familia se había endeudado. Se menciona que para este momento sus padres ya habían sido vendidos. Su padre era un herrero y su madre hacía joyería, así que posiblemente había heredado uno de estos talentos. El lugar en donde estaba encerrada era demasiado frío. Incluso Rudeus, estando abrigado, podía sentir el frío. Y bueno, no se imaginarán el frío que debía tener al llevar puesto una tela delgada encima. Más bien, una vez salió de la celda, le quitaron esta tela de encima. Su precio era de 10 monedas de cobre grandes de Asura. En la novela web sería solamente una moneda de cobre grande de Asura. Una moneda de cobre grande de Asura equivale a $10. Bueno, daría más detalles, pero la verdad prefiero guardármelos. No quiero que YouTube me censure el video o algo similar. Más que todo porque ya estoy tocando muchos temas delicados.
Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Como siempre recuerda dejar tu like y suscribirte en caso te haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.